Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Alcalde, que entre otras cosas es fundador de MyData Barcelona y manager de este hub. También es miembro del comité de dirección de MyData Global desde 2018. Y con él hablaremos del propio movimiento para este empoderamiento de las personas con sus datos o con los datos que les son pertinentes. Tanto el movimiento MyData Global como la ONG de referencia son originarios de Helsinki, en Finlandia, y se han propagado ya por todo el planeta con grupos de debate en múltiples idiomas. Haré aquí el apunte también de que yo mismo estoy coordinando el hub de MyData Madrid y aprovecho para combinar a quienes sintáis mínima curiosidad después de esta conversación a que os acerquéis a nuestra próxima reunión. Tenemos una cada mes. Y en las notas a este podcast sí que incluiremos el vínculo al registro. En fin, vamos a ello. Ignasi, gracias por venir a este podcast. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, en las reuniones de MyData que hacemos también aquí en Madrid, solemos hablar de MyData como una especie de estándar que va por encima de otros niveles de respeto a los datos de la gente. Es decir, así como GDPR podría ser, oye, cumples con la ley porque hay un elemento coercitivo de que si no cumples serás penalizado, y es algo que tiene poco valor de cara a qué generosidad aportas frente a en este caso, la base de clientes, si eres una empresa. Y así como privacidad del diseño puede ser un estándar un poquito más avanzado en ese camino hacia data ethics y hacia ética en la gestión de datos, pues MyData, sus principios, sus roles, parece que son una capa más en esa matriusca de estándares, pero no sé cómo lo ves tú. ¿Qué te parece? Me gusta tu definición, pero para mí MyData es una forma de pensar, realmente. Y es una forma de pensar en el cual la persona o el individuo debe ser el que controla sus propios datos. Muy bien. Y esto tiene tiene muchas ramificaciones, pero cuando hablamos de sus propios datos, ¿crees que deberíamos hablar de propiedad? Uy, eso es muy complicado en ese sentido. En el sentido, controlar sus propios datos es controlar un poco la información que él está generando, consciente o inconscientemente, que sea la información mínima, realmente, sea la información necesaria solo para ese servicio, ese negocio y tal. Pero sobre todo que sea consciente, que para mí más que de propiedad es data awareness, ¿no? Es decir, es lo que los ingleses llaman data awareness, pero que es el darte cuenta y darte cuenta del efecto que tiene en tu realidad que estos datos pues estén en manos de corporaciones y que estos datos en el fondo lo que están haciendo es perfilarte, traquearte, seguirte, y luego las empresas en la mayoría están tomando decisiones en función de esos datos, por lo cual están condicionando tu realidad, están condicionando tu día a día. Si tú eres consciente de que eso en el fondo te afecta a tu día a día, te afecta a tus libertades, te afecta a tu toma de decisiones, en ese momento estás viendo un poco el poder de la forma de pensar MyData. Muy bien, y este awareness entonces está condicionado por tu capacidad de entenderlo. Sí, primero la capacidad de entender la realidad que hay detrás de esos datos personales, ¿no? Como bien sabrás, hay como 3 grandes modelos de datos personales. Uno sería el modelo más bien chino, en el cual los datos son propiedad del gobierno, por lo cual ahí no puedes decir nada, es decir, simplemente eres un actor pasivo y el modelo y el gobierno decide con esos datos qué decisiones toman, incluso pues hasta un nivel de rating de si eres buen ciudadano o no buen ciudadano. El otro modelo es el modelo más americano, en el cual pues los datos son de las corporaciones, por los cuales las corporaciones pues toman decisiones de negocio basadas en tus datos personales, que en el fondo tú ni eres consciente realmente, porque, y luego lo podemos hablar si quieres, pero el peligro no solo son los datos que se capturan, sino los algoritmos que toman decisiones y actúan en función de esos datos. Los modelos de algorítmicos son muy interesantes, lo que llaman IA. Y el tercer modelo sería el modelo europeo. Entonces, en Europa, pues estamos como en el pueblo de Asteris, dentro de la Galia, de alguna forma, somos como los alternativos, en el cual
bueno, empezamos a tener una GDPR, una ley de datos, de protección de datos a nivel europeo, en el cual a la persona se le da mucho más control, más poder, más derechos, en consentimiento, que es como la milestone, pero sobre todo es decir, oye, no, los datos son tuyos, tú los puedes bajar, los puedes utilizar. ¿Qué pasa? Sí, tengo esos derechos. Primero, conozco si tengo esos derechos o no, luego los ejerzo, y cuando los ejerzo, ¿qué hago? Porque si yo me bajo mis datos, si no es extraerle valor, pues las empresas evidentemente tienen departamentos de IT, algoritmos, sistemas de análisis y tal. Entonces, por lo cual, ahí hay un data empowerment basado en el data literacy. Y el data literacy es cómo conozco yo qué puedo hacer con esos datos. Desde el principio, limpieza, análisis basado en preguntas, en hipótesis, en teorías y tal. Y luego, representación gráfica, visualización. Muy bien, porque ahí te he visto hacer bastantes virguerías en visualización. En incluso educar a la gente con cómo pueden representar múltiples fuentes de datos aprovechando esos derechos de reciente incorporación al ordenamiento legal. Y te quiero preguntar, ¿alguna vez te he oído decir que el valor en ese empoderamiento está en el procesamiento, en cómo puedes intervenir en el procesamiento y no tanto en el recabado, que a veces el recabado nos llama mucho la atención? ¿En qué espacios de procesamiento ves tu ámbito para la toma de control por parte de la gente? Bueno, si miráis en mydata.org/declaration, que está la declaración de los principios de MyData, realmente son 3, ¿no? Uno de ellos es de cosas formales de ley a actionable rights, que es derechos que yo actúo. Y sobre todo lo que me decías de espacios de procesamiento hay una de las declaraciones que habla de closed ecosystem to open ecosystems. Es ecosistemas empresariales en el cual haya mucha más transparencia, haya mucha más ética y haya mucho más empoderamiento ciudadano. Hay modelos de negocio, por ejemplo, como cooperativas de datos de salud, que hay una startup en Barcelona en este caso, que lo que está diciendo, bueno, pues entiende que tus datos son tu moneda, realmente son tuyos, por lo cual tú los puedes donar bajo un propósito, y en esa donación hay una extracción de esos datos o un análisis de esos datos para un negocio, pero también para un beneficio procomún, para un beneficio social. En este caso, pues datos que puedes capturar de tu dispositivo, por ejemplo, de cómo duermes, pueden ayudar a tomar mejores decisiones de prevención de ciertas enfermedades o mejores decisiones de prevención de ciertas patologías a nivel, por ejemplo, el gobierno catalán, ¿no? Entonces, tú tienes que ver que esos ecosistemas que ya no son propietarios de una compañía, sino son mucho más abiertos, ofrecen un beneficio social y también un beneficio empresarial. Qué bueno. Ese aprovechamiento en el beneficio común me recuerda mucho a Open Data. Sí, es similar realmente. Lo que pasa que el Open Data son datos generados principalmente por la administración pública, en el cual hay una legislación que por la ley de transparencia les obliga pues a ser como más transparentes, y entonces empiezo a dejar todo un conjunto de datasets o datos abiertos y vamos a ver quién puede aprovechar, pero volvemos otra vez al pez que se muerde la cola, porque si no hay data literacy no hay aprovechamiento de esos datos realmente, ¿no? Y acaban en compañías o empresas que tienen capacidad de, con esos datos públicos, agregar contexto a los datos que ya tienen y generar más valor. O el modelo de MyData es como mucho más inclusivo en ese sentido, ¿no? Y sobre todo lo que busca es un poco que el ciudadano o que la persona tome control, que los datos no estén diseminados en ecosistemas complejos con APIs o plataforma o modelos de plataforma como pueden ser Google, Facebook, Amazon, este tipo de cosas, sino que sea un modelo en el cual la persona tenga más control. Vale. En la reciente Agenda Digital Europea, en la que apareció mencionado MyData, se hablaba también de este valor del dato abierto, pero por primera vez, en lo que yo he percibido, en el flujo desde la empresa hacia el sector público. Siempre había visto el dato abierto, como decías, el sector público lo abre y vamos a enchufarnos aquí y a generar propuestas de valor que no se nos ocurrirían desde los servicios públicos, administración electrónica, etcétera. Y de repente ahora hay
una corriente que promueve la apertura del dato de la empresa hacia el gobierno. Esto no sé si se llama Data Collectives o Data Stewards, pero por ahí anda. No sé si tienes alguna reflexión al respecto. A ver, el modelo de MyData, hay un cuadrante que lo podréis ver realmente en la web de MyData que está hablando de un eje es la protección y otro es el uso del dato personal, ¿no? Entonces, el modelo de MyData está en el cuadrante de máxima protección, pero máximo de uso del dato en el cual la persona decida. Por lo cual, si tú decides que ese dato tiene que ser para un gobierno, para ayudar a tomar mejores decisiones, estás donando ese dato realmente, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. Como te he comentado antes, MyData es una forma de pensar, es una forma de actuar, es una forma de romper un poco las reglas establecidas en el cual empoderas a la persona no solo en la protección, no solo en el miedo, no solo en el control, sino más en el cómo se usa realmente y para qué propósito. Y cómo se toman decisiones con los datos que se han generado de mí. Piensa que un dato en el fondo no deja de ser más que un registro de observaciones que luego están contextualizadas y luego realmente ayuda a tomar decisiones. Entonces, si tu día a día puede ayudar a planificar mejor, por ejemplo, la movilidad o a manejar mejor la salud, ¿por qué no donarlos al gobierno? Claro, y realmente ahí está pues ese concepto, el umbral de que ese debris que dicen y esa especie de polvo digital que generamos con las actividades, toda vez que pasa a ser identificativo o potencialmente identificativo del individuo, entra nuestra capacidad de decisión. Hasta que llega a serlo, pues realmente pertenece por agarrarnos a algo, al espacio en el que se genera. Y tanto la oportunidad como el riesgo, con lo que tú has planteado como ejemplo, me recuerda a Smart Cities. ¿Qué ves ahí como oportunidad y riesgo? A ver, Smart Cities es un escenario complejo en ese sentido, ¿no? Porque yo siempre que pienso en Smart, digo, a ver, ¿quién es el Smart, ¿no? ¿Quién es el inteligente? ¿El dispositivo o la persona, realmente, no? Y me da miedo, porque cuando veo un Smart TV, digo, bueno, a ver, ahí no solo es que tenga canales, sino que me están traqueando, saben qué canales veo, de qué manera. Entonces, tenemos que llevar cuidado, porque, por otro lado, más que el concepto de Smart es el concepto de digitalización, realmente, en datificación de la realidad, ¿no? Entonces, Smart Cities son, en el fondo, ciudades inteligentes a través de dispositivos, por lo cual semáforos, bicicletas, cualquier cosa conectada, eso se imbrica con Internet of Things. Ahí empezamos a complicar más. Si ya tenemos Big Data con lo que tenemos ahora, si empezamos más dispositivos, más complejos, más realidades, es como... Entonces, ¿qué peligro es? El peligro es, sobre todo, que la realidad no es... depende del observador, depende de cómo observes, depende... Entonces, es muy cambiante, es muy compleja. Entonces, el peligro es de capturar demasiada información que luego no vamos a saber procesar adecuadamente. El peligro es que a lo mejor las decisiones se acaban tomando no desde una alcaldía y una persona física, sino se acaban tomando desde un cuadro de mando de dispositivos. Y el peligro es que el actor generador de esos datos, que es el ciudadano, no va a tener decisiones en esa realidad. Por lo cual, solo si se contempla el modelo MyData o similares, en el cual la ciudadanía, el generador de esos datos en su realidad cotidiana, tiene también un poder de decisión de procomún, puede tener un impacto social relevante. Vale. En el evento de MyData Global del año pasado en Helsinki, hubo bastante charla alrededor de interoperabilidad. Porque, como decías antes, si yo tengo control sobre mis datos y puedo exigir esa portabilidad, que incluso está engranada en la ley, mi capacidad de ponerlo en valor está condicionada por las posibilidades que me ofrece el entorno, y esas posibilidades vienen muy cercenadas por la falta de interoperabilidad. Es decir, toda vez que haya portabilidad suena fantástico, como tú mismo estás viviendo en tus propias carnes con la visualización de datos extraídos, ¿no?, de fuentes abiertas, Spotify, Google Maps, etcétera. Pero mi capacidad como individuo de ponerlo en valor en mi vida cotidiana depende de qué otras fuentes, ¿no? En términos aquí de MyData roles, los roles que tenemos en los principios de MyData, se habla siempre de la persona, por supuesto, la fuente de datos
el servicio que usará los datos, el Data Using Service, y el operador, ¿no? Alguien que me ayuda, una cartera de datos, aquí hay múltiples acepciones de ello, local, en nube, Personal Data Store, no Personal Data Store, pero si el servicio utilizando el dato no está preparado para ingerir esa información, ¿qué hacemos con el dato? Buena pregunta, buena pregunta. Lo importante es que el operador tenga capacidad de ser interoperable, es decir, que de conectar con muchas fuentes de datos, y ese operador que es, en el fondo, es la interficie o el conector entre el ciudadano, las decisiones del ciudadano y no solo la protección, sino la voluntad del ciudadano de que tomen decisiones sobre él con sus datos de una forma más acorde a la forma de pensar de ese ciudadano, pues es muy importante. Lo que quiero decirte es que el operador es un rol muy importante en esta matriz, de alguna forma. Y el operador, cuanto más My Data Principles esté alineado, mucho mejor, porque le va a ofrecer al ciudadano una capa de decisión que él no tiene que saber ni de si esos datos son interoperables y técnicamente. Un ciudadano muy pocas veces va a pensar en la parte técnica, muy pocas veces va a pensar y muchas pocas veces va a pensar incluso en el impacto de esos datos. Hay mucho trabajo a hacer en el awareness, hay mucho trabajo a hacer no solo en el miedo de decir, mira, con estos datos están tomando estas decisiones y te están controlando, no solo eso, sino en el qué posibilidades hay si empiezo a pensar de una forma diferente, si empiezo a ponerme un aliado, que es este operador, que está bajo una ética diferente de la forma de hacer los negocios, e incluso si empiezo a ver que esos datos con una data literacy ciudadana, uno de mis sueños sería tener una escuela ciudadana de datos en el cual cualquier ciudadano tuviera la capacidad de capturar datos, de analizarlos brevemente, incluso de visualizarlos y tomar decisiones. Entonces, esa competencia, que es una competencia muy transversal, está muy relacionada pues con las libertades digitales del siglo XXI. En Helsinki se habló del Data Transfer Project, que realmente está en pañales. Se habló la gente allí de Google, porque ha sido su iniciativa, entendido desde el principio, aunque se ha subido mucha gente al carro ya. Y sin embargo, lo que se vio es que todavía se puede hacer muy poquito con el Data Transfer Project. Y a lo mejor la solución está más que intentar traducir lo que ahora son esquemas, namespaces, lenguajes, estructuras de datos muy dispares, a que en el origen, en el recabado, como decía, en el operador dicte algún tipo de estándar. Creo que primero lo que tiene que pasar es que el ciudadano sepa que sus datos son suyos. Segundo, que sepa ejercer de forma activa sus derechos, por lo cual, en el fondo, es la capacidad de decisión de lo que se hacen con sus propios datos. Tercero, tener un aliado. Para mí el operador es ese aliado del ciudadano respecto a todo un ecosistema de datos, ¿vale? Entonces, es como el consultor. Es como decir, oye, mira, y es un consultor que va a velar un poco por el máximo de calidad en el sentido de derechos, transparencia, libertades del ciudadano. Entonces, el tema de interoperabilidad es muy interesante porque si empiezas a pensar en ese modelo My Data, pues bueno, pues yo le puedo decir a la compañía eléctrica A que le ceda mis datos a la compañía eléctrica B porque me quiero ir a esa compañía y que me haga una oferta específica realmente. Entonces ya no es una base de datos de esa compañía, ¿no? Es como son mis datos, ejerzo mis derechos y tengo esa posibilidad, al menos, de que me oferten de otra manera, ¿no? Pero quizás el operador le añade un valor más, un valor de Ignacio, que no necesitas que transfieran todos los datos o que los transfieran de esa manera o el mínimo de datos son de esta manera. Entonces, es como un consultor a medida realmente, ¿no? Vigilando, sobre todo, el máximo de voluntad del ciudadano en compartir sus datos y bajo qué propósito, ¿no? En este propósito estamos hablando de dos empresas con intereses comerciales, pero también hay un propósito de procomún, hay un propósito ciudadano, hay un propósito de generar espacios, por ejemplo, Smart Cities que hablamos antes, pues se pueden, con los datos personales generados en un espacio público, se pueden generar nuevos espacios públicos tomando realidades que antes no veíamos, ¿me entiendes? Porque son personas que igual estaban por la calle o realidades de uso de unos dispositivos o de unos elementos del paisaje urbano que antes no estaban conectados y ahora vemos, pero siempre tenemos que poner la persona, que es el que interactúa con esa realidad, siempre en el centro. Entonces, la consecuencia última de este acercamiento human-centric
persona como el punto de integración, siguiendo con los principios MyData, digamos que la consecuencia última sería que lo que hasta ahora ha sido, por la parte en sistemas de casi todas las empresas, un CRM, donde cada empresa mantiene un repositorio de todas las personas que cree que conoce, y hay tantas copias de Ignasi como empresas hay en tu círculo de relaciones, ¿Es correcto? pasa a haber un solo Ignasi que tú controlas y tú decides qué partes de Ignasi o de quien tú quieras, como tú te quieras postular, expones a estas empresas. Con lo cual también introducimos una eficiencia tremenda. Y es que desaparece la necesidad de repetir una y otra vez, ¿verdad? Estas versiones falsas de ti mismo, porque pasas a ser tú quien tomas el control. Y lo cual me recuerda, a ver qué piensas de esto, al proyecto VRM, que alguna vez creo que he mencionado en este podcast, ¿no? De Vendor Relationship Management, donde es la persona quien decide cuáles son las empresas que están en su círculo y no la inversa. Bueno, es interesante. Sobre todo, más que solo las empresas en este ciclo, es qué tipo de empresas realmente, ¿no? Y yo creo que aquí, lo hemos comentado alguna vez en los encuentros que hemos tenido de MyData Global y tal, en el escenario se está dibujando como un badge, como una acreditación, como una ENOR, entre comillas, de Data Ethics, ¿vale? Es súper importante. De hecho, desde MyData se está impulsando una parte que se llama MyData Academy, que es en el fondo lo que vamos buscando es formar para que al final se haga como un estándar de ética. Entonces, tú me decías, bueno, sí, la persona decide qué empresa está a su alrededor, pero la persona va a decidir en función de su nivel de conciencia con los datos, por lo cual les va a exigir a las empresas no solo que te regulo el mínimo de datos para darme este servicio, sino quiero que la forma en la que trates los datos, que en el fondo es que es cómo los analizas y el algoritmo toma decisiones, sea bajo un principio que está bajo mi forma de pensar, que mi forma de pensar es el human-centric. Buenísimo, Ignacio, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Alguna lectura a recomendar, algún artículo, algún libro que recomendarías que te está tocando la fibra recientemente y que te parezca que tenga relación con todo esto? Bueno, hay dos cosas. Un libro así rápido es de Marta Peirano, El enemigo conoce el sistema. Este es muy bueno. Y luego una película que la podréis, por desgracia solo está en Netflix, pero pues es The Great Hack, el gran hackeo, en el cual se habla del caso de Cambridge Analytica, pero uno de los protagonistas de la película es uno de los miembros de MyData, por lo cual podéis ver también un poco una visión bastante activista en este caso, de cómo los datos personales capturados e incluso en este caso pues sesgados para una voluntad específica tienen efecto en la realidad incluso de las elecciones de un país. Sí, señor, y en esa película le dan bastante espectacularidad además, incluso a ello. Muchas gracias, Ignasi, gracias por venir. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com, incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante. También puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece, Privacy Cloud España en castellano o Privacy Cloud sin más en inglés, en Twitter también, por supuesto, y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas. Gracias y hasta la próxima.